Esta es alguna de los puntos que me gustaría tocar en la sesión de hoy. Quizás no llego a tocarlas todas, pero sí les va a quedar por lo menos aquellos que no están vinculados con el tema, les va a quedar una buena cantidad de información, espero que sea lo más clara posible, y al que esté incursionando le permita tomar mejores decisiones a la hora de usarlo. Estos son los puntos: determinar el nivel de intensidad del esfuerzo, generar un perfil de carga-velocidad, por un lado, o de fuerza-velocidad, para poder saber cuál es el perfil de tu atleta, si va más para el lado de la fuerza, o si va más para el lado de la velocidad, y eso a vos te va a permitir poder ajustar el entrenamiento y generar las direcciones para buscar las adaptaciones más importantes. Poder predecir la RM sin necesidad de hacer un test de carga máxima, entendiendo que hay una relación lineal, y lo voy a explicar, entre la carga y la velocidad. Vos podés crear tu propia fórmula de regresión, y a partir de esa fórmula de regresión poder predecir cuánto va a levantar tu atleta con una carga más ligera, para poder predecir cuánto es la RM de ese día, y por ende ajustar el porcentaje de carga del día. Obviamente tener un feedback en el entrenamiento, optimizar la carga y el ajuste de los efectos del entrenamiento, limitar los efectos de la fatiga. Esto es una de las herramientas por las cuales con el uso sincrónico te permite detectar al momento que el sujeto está perdiendo velocidad para interrumpir la serie, y con esto no perder potencia. Como es muy sutil la pérdida de velocidad frente en el movimiento, y la detección de la misma es tan precisa, cuando vos pasás de un porcentaje de arriba del 20%, te enciende una alarma. Y vos tenés que ver cuál es la decisión que tomás, si seguir o no seguir. ¿Por qué? Porque esos porcentajes de pérdida de velocidad asociados a la fatiga están correlacionados fuertemente con la producción de amonio y la producción de lactato intraserie. Hicieron Sánchez Medina, Russell y todos ellos, hicieron todos esos estudios de análisis de lactato y de amonio durante las series para distintos porcentajes de pérdida de velocidad. De ahí en donde empezaron a surgir criterios para tener en cuenta a la hora de programar el esfuerzo. Cuando dejo muchas repeticiones por hacer, la concentración de lactato es menor, la concentración del amonio es menor, y la pérdida de velocidad no llega al 20%. O sea, por lo general nos vamos a mantener cerca del 15 al 20%. Cuando estamos muy cercanos al fallo en las repeticiones, sobre todo cuando las repeticiones son largas, cuando vamos para el lado de las 4, 6 o hacia las 8, la concentración de lactato y de amonio es cada vez más alta, y eso sabemos que el amonio es una fuente de incoordinación enorme y que disminuye la producción de fuerza. Y con esto disminuye la producción de potencia. Y si el objetivo es desarrollar potencia, estoy en el horno. Por eso siempre mi sugerencia es, si el objetivo es trabajar potencia, acá tienen una primera recomendación práctica: traten de dejar siempre la mitad de las repeticiones por hacer. Porque ahí la producción la pérdida de velocidad siempre se va a mantener baja, y concomitante con esto, a nivel metabólico, la producción de energía no se va a ver tan alterada. Digo, si nosotros tenemos mucho amonio, es porque hay pérdida de nucleótidos. Si hay pérdida de nucleótidos es porque la necesidad energética de la célula fue muy alta, el sistema ATP-PC no alcanzó, la glucólisis aportó mucho y tampoco alcanzó,
y empezamos a utilizar el sistema de la adeninatoquinasa, ADP más ADP, se forma AMP y ese AMP se va a transformar en IMP. Todo eso va al ciclo de las purinas para recuperar con la consecuente producción de amonio, ese amoníaco y amonio, ¿no? Entonces, si hay mucho amonio es porque hubo una necesidad energética de la célula muy alta. Entonces, eso te puede pasar cuando uno produce un entrenamiento destinado a eso. Por ejemplo, no sé, un entrenamiento de tipo hipertrófico, que pide ir cercano al fallo. Pero no te puede pasar cuando el trabajo es de carácter neural. ¿Está bien? Marcelo dice, la pregunta es si la velocidad que se indica es la máxima posible. Lo que vamos a ver, Marcelo, es que vamos a ir organizando el entrenamiento por zonas de velocidad. Por zonas. No le vas a pegar a una sola. Como hay tantas velocidades para entrenar, puedes trabajar con todas las que quieras. De hecho, una de las cosas que se hace es tratar de trabajar en todo el perfil de la curva fuerza-velocidad. Tratar de surfear toda la curva fuerza-velocidad. Bueno, en eso de surfear la curva de fuerza-velocidad, vos tenés la posibilidad de seleccionar objetivos específicos. Si querés trabajar con cargas más pesadas o cargas más moderadas, con la carga que te genera la mayor producción de potencia, con las cargas que te generan la mayor producción de velocidad. La indicación del aparato te va a poder dar la velocidad media, la velocidad pico, la potencia media, la potencia pico, etcétera, etcétera. Para los ejercicios tradicionales usamos la velocidad media. Si utilizamos encoder, la velocidad media propulsiva. Ahora la voy a explicar. Los acelerómetros solamente dan velocidad media, de toda la fase concéntrica. ¿Está bien? Cuando hacemos trabajos dinámicos, como pueden ser, balísticos, como son los saltos o los lanzamientos, hay que utilizar la velocidad pico. ¿Está bien, Marcelo? Bueno, todo esto de alguna manera nos permite tener un nivel de racionalización del entrenamiento mayor. O sea, te permite tomar mejor decisión y ajustar la carga diariamente. ¿Sí? Sin necesidad de recurrir al pensamiento mágico de decir, bueno, yo estoy haciendo toda esta elaboración esperando que ocurra tal otra. Que es lo que hacemos habitualmente, y lo haces a ojo. Bueno, el entrenar con control de carga vos te permite, dijimos la vez pasada, ¿no? Te permite pegar volantazos en tiempo real prácticamente, sin la necesidad de que se acumule mucha fatiga. Y quizás en algunos tipos de deportistas esto es fundamental. Pero bueno, vamos entonces ahora a este primer punto, determinar el nivel e intensidad del esfuerzo, y lo vamos a desarrollar un poquito. Este es un ejemplo hecho con Pushman, es un acelerómetro, que tiene tres generaciones ya. La generación más nueva se pone en la barra, la generación anterior se ponía en el antebrazo, ¿sí? Y la generación nueva tiene mucho menos error que la generación anterior. ¿Qué sucede? Van mejorando el algoritmo con el que se genera la respuesta de la velocidad, ¿no? Para detectar, ¿no?, los cambios en el desplazamiento de la barra. Ahora, lo que vamos a ver es la velocidad media, que es la que es indicada por las barritas, y la potencia media, que es la indicada por líneas. Fíjense que estas son todas series de 4 repeticiones, acá se perdió una, en la de 130, de una sesión de entrenamiento, de un jugador X. Entonces, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Series con 100 kilos, con 120, 130, 2 series con 150 y una serie con 160. Entonces, de acuerdo a la fórmula que te permite conocer la RM a partir de la velocidad, estos serían los porcentajes que representan cada kilo.
¿Ok? Entonces, ¿qué implica poder controlar y saber si el jugador o el deportista está metiendo todo el empeño posible dentro de ese entrenamiento? Mira, 2 series con 150 kilos. La primera serie con 150 kilos le representó un 79,4%. Fíjate la velocidad por donde está. 0,72, 0,71, 0,67, 0,58. Acá se vino el tacho. Entonces vos decís, este pibe está para atrás. O sea, ¿qué hacemos? Le suspendemos el laburo. O sea, uno supuestamente pretendía que el sujeto esté en 0,8, entre 0,75 y 0,8 y se vino al tacho. Digo, ¿qué pasó? Digo, bueno, le vamos a dar otra chance. Va a la otra serie, y en la otra serie, que le dije de todo, poné con todo, te vas a tu casa, el pibe metió 0,76, 0,90, 0,87, 0,73. O sea que le representó la serie total un 70%, ¿no? El promedio de las 4 repeticiones. Entonces, ¿esto qué se debió? De alguna manera, el pibe no puso todo lo que tenía en el tanque. Se la sacó de encima la serie. Ahora fíjate que 160 kilos terminó moviendo al 78,5%, que es parecido, o casi igual, que cuando había movido los 150 kilos. ¿Me siguen? Entonces nosotros sabemos que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Si yo bajo la velocidad, va a bajar la potencia. Entonces, si nosotros queremos mantener un trabajo de calidad y con potencia, tenemos que pedir que siempre mueva la barra a la mayor velocidad posible. Entonces, esta es una buena manera de controlar el empeño y la intensidad que deseaste para el entrenamiento. ¿Ok? Avanzamos. Gracias a un montón de investigaciones que hizo Vadillo junto con, obviamente, casi todos los colegas que trabajan con él fueron estudiantes de doctorado de él, se puede establecer una relación entre las repeticiones que se realizan en la serie, la pérdida de la velocidad en la serie, y con algunos ejemplos que están asociados a esto que había dicho en la clase pasada Ariel, al RIR o al carácter del esfuerzo. Ahora hay varias investigaciones respecto al RIR, pero fíjense que lo importante es, cuando nosotros estamos ante una pérdida de velocidad en la serie entre un 5 y un 10%, vamos a hacer menos de la mitad de las repeticiones posibles. El carácter del esfuerzo va a ser muy pequeño, o sea que vamos a dejar en el tanque muchas repeticiones por hacer. Con eso la fatiga ni existe. La verdad que con eso se puede mantener un muy buen nivel de potencia. Ahora, cuando estamos entre un 15 a un 30%, y yo te diría entre el 15 y el 20%, y esto va a depender también del, ¿cómo se dice?, del tipo de ejercicio, dejando la mitad de las posibles por hacer, creo que es una de las mejores, hasta las mejores opciones para poder entrenar. Hasta ahí vamos bien. Cuando vamos más allá de esto, tenemos que tener en cuenta que el efecto que estamos buscando va quizás más hacia el lado de llegar al fallo o llegar a optimizar procesos metabólicos, pero que la merma del rendimiento y de la potencia va a estar, va a ser visible, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de método clúster, el método clúster es un gran método que nos permite esto, ¿no? Dentro de la misma serie, partir en racimos de repeticiones pequeñas, con una pequeña micropausa, va a hacer que nosotros no perdamos más del 10% en cada serie, si nosotros queremos sumar volumen. En cambio, si querés hacer la serie de 8 repeticiones, lo más probable es que ya a partir de la cuarta te empieces a caer. Ahora, si haces 4 de 2 con 20 segundos de pausa en el medio, muy difícilmente pierdas más allá del 10% de la velocidad en la serie. ¿Vamos bien? Sí.
¿De dónde Están sale? gritando los goles. ¿Cómo? Están gritando los goles. ¿De quién? ¿Qué está jugando? Boca está jugando. Muy bien. ¿Y de dónde vienen esos datos que mostramos recién? Bueno, eso es un resumen de varios estudios. Yo les voy a mostrar el que a mí más me gustó. La verdad que Sánchez Medina hizo un estudio acá de la hostia. Lo hicieron con sentadillas y con bench press. Y lo que trabajaron es lo siguiente. Bueno, quisieron medir el estrés metabólico y asociado a la pérdida de velocidad. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Cuando se manipula el carácter del esfuerzo de la serie. Entonces, fíjense que analizaron distintos protocolos de trabajo. ¿Sí? ¿Con qué? Con distintos caracteres del esfuerzo. Entonces, fíjate que primero fueron a series de largas, ¿no? Para cumplir 12 repeticiones máximas, 13 de 12 con la que puedes hacer 12. Y ahí bajaron a 10 con la que puedes hacer 12, 8 con la que puedes hacer 12, 6 con la que puedes hacer 12. O sea, llegaron hasta la mitad de las posibles. ¿Vamos bien? Después lo hicieron con las de 10. 10 con 10, 8 con 10, 6 con 10. Después con la de 8, 8 con 8, 6 con 8, 4 con 8, después con 6. 6 con la que puedes hacer 6, 4 con la que puedes hacer 6, 3 con la que puedes hacer 6, y después con 4. 4 con la que puedes hacer 4, 2 con la que puedes hacer 4. Entonces, ¿qué midieron? Bueno, obviamente, midieron el porcentaje de pérdida de velocidad en la serie, tanto para la sentadilla, SQ, como para el banco plano. ¿Ok? Y en este caso también evaluaron o analizaron la pérdida de velocidad con la carga que pueden mover a 1 metro por segundo. La pérdida en el CMJ, ¿sí? Por eso después ellos consideran que el CMJ es un gran indicador de estado neuromuscular y que podría ser tanto la carga que moves a 1 metro por segundo como el CMJ se podrían usar previo a la sesión para determinar el carácter neuromuscular del deportista, cómo está. Lo asociaron al lactato y lo asociaron al amonio. O sea, midieron lactato y midieron el amonio. Un estudio realmente muy bueno. Ahora, ¿qué sale de este estudio? Fíjense que obviamente, cuanto más cercanas estoy al fallo, o sea, cuanto más cercano estoy a la máxima de repeticiones posibles dentro de la serie, la pérdida de velocidad en porcentual, obviamente, es cada vez más significativa. Fíjense que para la sentadilla, cuando estamos cercanos a la mitad de las posibles, la caída es de un 20%, mientras que para el banco plano es de un 25%, 24%. ¿Ok? Fíjense cómo esto se asocia a una pérdida del CMJ del 9%, pero que si hacemos un montón de repeticiones, casi la pérdida de altura en el CMJ es de un 20%. Esto es una barbaridad en pérdida. Y fíjense cómo a medida que nos vamos acercando al fallo, en las repeticiones, sobre todo cuando son largas, los lactatos se van incrementando. O sea que tenemos valores de 5 minimoles cuando hacemos la mitad y nos vamos a 12,5 cuando estamos al fallo. Para sentadilla, ¿no? Y la relación o la correlación que existe entre el aumento del amonio junto con el aumento del lactato. O sea que cuando va aumentando el lactato también va aumentando el amonio. Y en este punto, fíjense, como el amonio se mantiene bajo cada vez que hacemos la mitad de las repeticiones posibles. 2 con la que podemos hacer 4. En 3 series. Cerca del 15% de pérdida de velocidad en la serie. 5% o 6, entre 5 a 6% para la pérdida del salto vertical. 3 milimoles de lactato, 41 de amonio. Acá,
3 con la que puedo hacer 6, casi un 20% de pérdida de velocidad, 6,4 de pérdida de salto, 3,5 lactato, 47 de amonio. Fíjense que cuando vamos aumentando entonces el carácter del esfuerzo, los amonios cada vez suben más. Y cuando tenemos las mitades, se mantienen cercanas al 20%. Esto es para este estudio con este grupo de sujetos realizados. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros trabajamos cercano a la mitad de las repeticiones posibles, incluso por debajo, nos estamos asegurando que la concentración de amonio se mantiene moderada a baja. De esa manera evitamos el efecto deleterio que tiene el amonio. Acuérdense que el amonio es uno de los principales componentes que está asociado, primero, a la fatiga neuromuscular, perdiendo con esto capacidad de impulso nervioso y, por ende, fuerza, aplicación de fuerza. Segundo, cuando aparece el amonio, en gran medida, es porque la demanda energética de la célula es muy alta. Y esto implica que para compensar entramos en el ciclo de las purinas. Con esto se pierde el nucleótido de adenina. O sea que nosotros hacemos todo el camino hasta llegar a IMP, y con esto después tenemos que volver a reformularlo. Y para reformularlo, o sea, resintetizar y volver a formar ATP, vamos a necesitar energía y vamos a necesitar descanso. O sea que esto, cuando se alcanzan grandes valores de esto, la respuesta en los procesos de fatiga, sobre todo en el microciclo, tienen que ser un poquito más espaciados. Vamos a necesitar más tiempo de recuperación y quizás espaciar las sesiones de entrenamiento. Por eso es bueno controlar, o de alguna manera tener el control en la sesión previa. Perdón, al comienzo de la sesión. ¿Se entendió, Ari? ¿Vos que estás del otro lado? Sí, perfecto. Creo que sí. Para mí sí, pero bueno. Entonces Badillo en el último libro, en el libro de BBT, lo que trata de hacer es, analizando todos esos datos, propone porcentajes de pérdida de velocidad, desde menos del 20%, el 30, 40 y 45, con distintas opciones de posibles caracteres de esfuerzo. ¿Por qué? Porque parte de los estudios anteriores. ¿Sí? Fíjense que con el press de banca se modifica un poquito porque son dos ejercicios distintos. ¿Cómo se calcula la pérdida de velocidad? Bueno, se calcula a partir de la velocidad de la primera repetición respecto a la velocidad de la última repetición. Entonces, velocidad de la última menos velocidad de la primera, dividido velocidad de la primera por 100. Entonces ahí tenés el ejemplo. Un jugador hace 3 repeticiones con 140 kilos, la primera repetición 0,75, la tercera 0,71, el porcentaje de pérdida menos 5,3%. No es nada, es insignificante. ¿Está bien? Es fácil de calcular y de hecho los dispositivos ya le pones directamente el porcentaje de pérdida que querés y te ponen un indicador en rojo o en algún tipo de color en el caso de que la serie caiga demasiado. ¿Sí? O sea, tenés el punto de corte. Entonces vos solamente podés decirle al individuo y dice, mira, vas a ejecutar hasta que pierdas velocidad en la serie. Pero, como a mí no me interesa hacer mucha cantidad de repeticiones, siempre doy poquitas y muy difícilmente, una vez que trabajás entre 3 y 4, te pases más allá del 15%. Esto se lo digo de forma empírica. Y lo que no siempre ocurre es que la primera repetición sea la más veloz de toda la serie. Sobre todo en sujetos que tienen mucha resistencia. Y que no saben dar todo en la primera. Es difícil dar todo en la primera. ¿Y por qué los estudios de ellos les da así? Porque trabajan con Smith. O hicieron los estudios con sentadilla en máquina Smith, o con mucho control de ejecución. Y en el entrenamiento eso no ocurre, porque trabajas con barra, porque el jugador se cuida un poquito, entonces la primera es como que hace una aproximación.
Entonces es muy probable que encuentres en la primera, o muchas veces en la segunda, en la segunda o en la tercera, a veces la mejor velocidad. No son muy estables en eso, ¿no? Por eso digo, ojo que no siempre existe pérdida de velocidad para las series testigos, incluso puede existir un efecto de potenciación. Muchas veces ocurre, y acá les doy un ejemplo de 11 jugadores, donde en la primera serie trabajaron de una manera, y en la sexta serie, después de haber hecho 6 series de 4, ¿sí?, trabajaron de otra manera. Solamente 3 jugadores registraron pérdida de velocidad de menos 2%, menos 4%, menos 2%. El resto aumentaron la velocidad. O sea, tuvieron lo que se conoce un efecto de potenciación. Estos son un montón de repeticiones analizadas para que vean que no siempre la mejor velocidad está dada en la primera repetición. ¿Sí? Entonces, hay mucha variabilidad, pero siempre está en torno a la segunda, a la tercera. Incluso no hay mucha diferencia con la quinta, con la cuarta y la quinta. Porque también va a depender cómo ejecutan los sujetos. Para mí siempre una posibilidad es que, como muchas veces entrenamos las pesas después de la pelota, capaz que vienen un poquito planchados y necesitan una serie, o a veces 1 o 2 repeticiones para acomodarse y te tiran todo en la tercera. Suele pasar muchas veces eso. Entonces, tengan en cuenta que nosotros no entrenamos como si fuese un paper. No trabajamos con protocolos, trabajamos con entrenamiento en el campo, con una programación, con un objetivo dado, con sujetos que se entrenan no en condiciones de laboratorio, por lo tanto no usamos Smith, no usamos mecanismos de estabilización, por lo tanto el control motor para hacer un ejercicio como la sentadilla, y veloz y con carga, tiene que ser superior.